Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. Seguimos predicando el Evangelio de Juan. Hoy estaremos terminando el capítulo 20. Estaremos concentrados en los versículos 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Para allá, para el 20 de abril del 2024, se comenzó a predicar el Evangelio de Juan. Una serie de sermones expositivos y consecutivos basados en el Evangelio de Juan. Y la misma serie se tituló Para que creáis. Ciertamente el mismo objetivo que persigue la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia al predicar este Evangelio es el mismo objetivo que tiene Juan dado por el Espíritu Santo, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo entonces tengamos vida eterna. Hoy entonces, el título de la serie pasa a ser el título de este sermón. Hemos titulado el mismo Para que creáis. Por fin se alinea el título de la serie con el título de un sermón, y es Para que creáis. Y nosotros hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en esta iglesia con la predicación del Evangelio de Juan. 3 hermanos nuevos han llegado a la fe y han sido sumergidos en las aguas bautismales porque precisamente han creído que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Nuestros ojos han sido testigos del poderoso Evangelio de Juan. Dani vino a la fe, Verónica vino a la fe y Dylan. Los 3 vinieron a la fe, escuchando las predicaciones del Evangelio de Juan. Y es exactamente lo que persigue Juan en su Evangelio. Las contestaciones que nosotros demos a los exámenes de grado y a las reválidas van a tener impacto muy significativo en nuestro futuro profesional, en nuestro futuro laboral y en nuestro futuro económico. Ciertamente van a tener un impacto significativo, pero ese impacto será solamente temporal. Las contestaciones que demos a esos exámenes determinarán nuestro futuro económico. Pero hay 2 preguntas fundamentales que no están encontradas en ninguno de esos exámenes, ni en los exámenes de grado, ni en los exámenes de reválida. Sí están contenidas en una reválida eterna, en una reválida que determina nuestro futuro eterno. Y las preguntas que no vienen en las reválidas, pero que sí están en la reválida eterna, son las siguientes. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? Son preguntas eternas. Las contestaciones que demos a esas 2 preguntas, ¿quién es Jesús y qué ha hecho Jesús?, tendrá en nuestras vidas repercusiones eternas, repercusiones de vida o repercusiones de muerte. Precisamente las personas que no alcanzan la salvación han tenido problemas en contestar una de las 2 preguntas o a ambas preguntas. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho Jesús? Hoy hay iglesias que se llaman cristianas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también hay iglesias que se llaman cristianas que niegan la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, están errando en ambas contestaciones, en ambas preguntas. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? Si erramos en cualquiera de estas 2 preguntas, estaremos negando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Y precisamente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, viene a decirnos y a evidenciarnos a través de todo su Evangelio quién es Jesús y qué hizo Jesús. Como idea central, entonces, podemos tener la siguiente: Dios da vida eterna a aquellos que creen por fe que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Hay una imposibilidad absoluta
de no tener claro quién es Jesús y qué hizo Jesús para poder disfrutar de la vida eterna. Entonces, con esto en mente, pasemos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Todos aquellos que puedan ponerse de pie en reverencia a la palabra para darle lectura a la misma. Juan 20, 30 al 31. Y así dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos las gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Padre, te pedimos que seas tú dirigiendo esta predicación, Señor, y que permitas que a través de este púlpito, Señor, aunque sea imperfectamente, pero que lo hagamos con fidelidad, de presentar quién es Jesús. Que aquellos que por tu gracia y misericordia hemos tenido la oportunidad de creer, nuestra fe sea fortalecida. Y si entre nosotros hubiese alguien que todavía no haya creído, Señor, que este es el día de salvación, regalándole arrepentimiento y regalándole fe en que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Todo lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Cristo. Amén. El pasado domingo el pastor Camilo tuvo la oportunidad de predicar los versículos 24 al 29 y vimos la incredulidad de Tomás y vimos cómo fue confrontado en amor por el Señor Jesucristo. El Señor lo exhorta a que no sea incrédulo, sino creyente. Y Tomás, luego de ver las marcas en el cuerpo de Cristo, hizo una gloriosa confesión, pasando de la incredulidad a la fe. Y Tomás respondió a lo que vio: Señor mío y Dios mío. Luego, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los dos versículos que leímos. Juan 20, 30 al 31. Pareciera que este fuese el final del Evangelio de Juan. Ciertamente no lo es, porque tenemos un capítulo 21. Es decir, es posible que Juan hubiese tenido la intención de terminar en el capítulo 20, pero el Espíritu Santo ciertamente lo inspiró para completar entonces el Evangelio de Juan. Juan nos dice en el versículo 30 y 31, específicamente en el 31, que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aunque lo vamos a ver más tarde, ciertamente Juan va a utilizar una serie de señales para demostrarle a sus lectores que Jesús es verdaderamente el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces, vamos a dividir el texto de la siguiente manera. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el propósito de las señales que hizo Jesús? ¿Y cuál es el propósito por el cual Juan escribe las señales que hizo Jesús? Y en el primer acápite, ¿quién es Jesús? Vamos a ver los dos títulos que el evangelista Juan le asigna al Señor Jesucristo. Vamos a ver el título Cristo o Mesías y vamos a ver también entonces el título Hijo de Dios. Ciertamente Juan nos está dejando claro en estos versículos cuál es su propósito al escribir su evangelio. Y los versículos demuestran claramente que Juan tiene un objetivo claramente evangelístico. Juan quiere que creamos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, porque Juan quiere que para nosotros también tengamos la vida eterna. Y Juan está convencido que fuera de Jesucristo no hay posibilidad de hablar de vida eterna. Juan intenta demostrar a través de las señales que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador de los hombres, entonces tengamos vida eterna.
Vamos al primero de los títulos que Juan le asigna a Jesús y es Cristo o Mesías. Cristo es una palabra griega, amada iglesia, traducida del arameo. La palabra en el arameo es Masía, que en castellano entonces es Mesías. Cristo y Mesías son sinónimos, pero ambas palabras transmiten la idea de ungido, de haber sido escogido por Dios. Y tenemos necesariamente que acudir al Antiguo Testamento para ver qué dice el Antiguo Testamento de quién iba a ser el ungido de Dios. Los que estén familiarizados con el Antiguo Testamento saben que los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Recordemos cómo Aarón fue ungido, recordemos cómo Saúl fue ungido y recordemos también cómo David y los próximos reyes también fueron ungidos. Y hay un caso particular sobre un profeta. En Primera de Reyes 19:16, el profeta Eliseo también fue ungido. Es decir, reyes ungidos, sacerdotes ungidos, y hay un caso particular de Eliseo como profeta que también fue ungido. Ciertamente recordamos, ¿verdad? Todas las historias se ungían con aceite para demostrar la presencia de Dios en el proceso de la unción. Pero la unción es un símbolo visible de dos cosas. Número uno, que ha sido escogido o designado por Dios para ejercer un oficio particular. Y número dos, para evidenciar que ese ungido ha entrado en una relación sagrada con Dios. Estos son los objetivos particulares que tiene con ellos la unción. Cuando predicamos el sermón de Navidad, vimos una serie de profecías sobre el Mesías y necesariamente tenemos que volver a alguna de ellas para tener en mente quién iba a ser el Cristo, quién iba a ser el Mesías. Obviamente ya ustedes saben que la primera de ellas se encuentra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Vemos aquí que el Mesías sería descendiente de mujer, por lo tanto el Mesías sería un hombre que vendría de la simiente de Eva con una misión particular, aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente que todos sabemos que es Satanás. Por lo tanto sería hombre. En Génesis 15 se nos dice que sería descendiente también de Abraham. En 2 de Samuel, capítulo 7, se nos dice también que ese Mesías sería descendiente de David. El Salmo 110, versículo 4, nos dice que ese ungido, es decir, ese Mesías, sería también sacerdote por siempre, un sacerdote eterno. Y existen múltiples pasajes en las profecías del libro de Isaías que es necesario que podamos ver. Isaías capítulo 42 de los versículos 1 al 2. Y dice el profeta Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, es decir, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En quien mi alma tiene contentamiento. Recuerden el bautismo de Jesús y en la transfiguración que dijo Dios sobre Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. A él escuchen. Isaías capítulo 42, versículo 7. Es escogido. ¿Para qué vendrá el mundo? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Recuerden el Evangelio de Lucas. Juan el Bautista, una vez sacudido por una duda, manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Recordemos la contestación de Cristo: dile a Juan que los ciegos ven. ¿Se acuerdan? Dile a Juan que los cojos caminan. Bienaventurado el que yo no soy, el que yo no seré piedra de tropiezo. Cristo le está contestando a los discípulos de Juan: dile a Juan que yo soy el siervo del Señor, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Profecía que todos conocemos muy bien, Isaías 53, versículo 5.
El ungido también morirá por los pecados del hombre, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Recordemos también el propio Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. ¿Recuerdan cuando Cristo se paró en la sinagoga y leyó el rollo? Estaba leyendo específicamente esta misma porción, Isaías 61, versículo 1. Y el Señor ha dicho frente a los que están en la sinagoga, frente a ustedes se ha escrito esta escritura. El Señor ha dicho, yo soy el ungido de quien habla Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Y un salmo de extrema importancia es el Salmo 2, versículo 7. El Salmo 2 está hablando aquí del reino del ungido y dice así el salmista, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por lo tanto, podemos ver que no solamente ese ungido será un hombre, sino que ese ungido, ese Cristo, ese Mesías, también será hijo de Dios. Por lo tanto, concluimos que el ungido, además de ser 100% hombre y verdaderamente hombre, será 100% Dios, porque es el Hijo de Dios. Habiendo examinado el título Mesías, pasemos entonces a ver Hijo de Dios. El Evangelio de Juan está lleno de versículos que sostienen que Jesús comparte la misma naturaleza divina con su Padre. Y si Dios es inmutable, como todos sabemos, y Él es Padre eterno, y es inmutable, es porque Dios siempre ha sido Padre. Y si es un Padre eterno, es porque ha tenido siempre un Hijo eterno. No hay posibilidad de ser Padre eterno si no tenemos un Hijo eterno. Y Jesús mismo, en todos los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, afirmó ser el Hijo de Dios. Y hablando de su autoridad, Jesús, como Hijo de Dios, expresó, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y más tarde, en el capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Ahora que hemos podido repasar los títulos, el Mesías o Cristo y el Hijo de Dios, podemos pasar al segundo acápite. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice el Evangelio de Juan, versículo 30, capítulo 20, e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Luego más tarde, Juan cierra su evangelio de la siguiente manera. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ciertamente Jesús hizo muchísimas señales. Muchas señales ha hecho Jesús. Juan dice que si se escribieran, utilizando una hipérbole, ¿verdad?, que no habría libros en el mundo que contendría la cantidad de señales que hizo el Señor. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo dentro de la multiplicidad de señales que hizo Jesús, Juan ha escogido 8 señales, 8 de ellas, para mostrar por qué él dice que Jesús es el Cristo y por qué Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hoy estaremos recorriendo el Evangelio de Juan para ver cuáles son las señales de las que Juan nos está hablando en el versículo 30. Y la primera de las señales,
Las encontramos en el capítulo 2 de los versículos 6 al 11 y es la conversión del agua en vino. Todos recordamos el milagro. En este caso Jesús demostró tener pleno dominio sobre la naturaleza. Él tiene el poder de la creación porque Él es el creador de todas las cosas. Así Juan lo presenta en su prólogo en su libro. Juan dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador y tiene el poder para crear del agua, hacerla vino. Y no cualquier vino. Recuerden cuando el maestro Sala probó el vino. Dice que en las bodas el buen vino se da primero, porque después que la gente está metida en el vino, sacan cualquier vino. No fue así. Jesús hizo un mejor vino del que estaban consumiendo en la boda. El segundo de los milagros, o la segunda de las señales, Juan a los milagros le llama señales, es la curación del oficial del rey. Se encuentra en el capítulo 4 de los versículos 46 al 50. ¿Qué hizo Jesús en este caso? Sana al oficial del rey, pero desde la distancia. No estaba cerca de él. Jesús demuestra tener poder sobre la enfermedad. Ya no solamente es el creador, sino que tiene poder para sanar la enfermedad. Él, Jesús, es el gran médico que no solamente cura la enfermedad física, sino que además Jesús tiene el poder para curar nuestra alma. Jesús tiene el poder para curarnos de los pecados. Recuerden qué hizo el oficial del rey. Fue en busca de sanación física para su hijo. Pero como veremos más tarde, allí no solamente encontró el médico perfecto para su hijo, sino que encontró el Salvador para él y para toda su casa. El tercero de los milagros, la curación del paralítico de Bethesda, de los capítulo 5, versículo 8. Recordemos el contexto. Un hombre llevaba 38 años como paralítico y ya no tenía esperanza para caminar. Había una superstición de que el que entraba en el tanque primero sería curado. Y él lo intentaba, pero siempre había alguien que llegaba primero que él. Llevaba 38 años. Nadie había mostrado misericordia. Ya no tenía esperanza para caminar. Y Jesús, con la autoridad que solamente puede tener Dios, le dijo a un paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico en obediencia perfecta a la autoridad de Dios? Se levantó, tomó su lecho y anduvo. De la misma manera que Jesús, siendo el creador del universo, y dijo, hágase, así el mundo también fue creado. Con el poder de la palabra, Jesús había hecho un cuerpo nuevo para ese paralítico. Aquí vemos la gracia soberana de Dios en acción. Podemos imaginarnos cuántos enfermos habían allí ese día. Imagínense cuántos enfermos habían allí ese día. Es de suponer que había muchos enfermos, pero Jesús escogió a uno por su gracia para sanarlo. De igual forma ocurrió contigo en tu salvación. Hemos sido escogidos por gracia de entre muchos pecadores para nuestra salvación. Al paralítico, ciertamente Jesús le dio un cuerpo nuevo, pero a ti y a mí nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. El cuarto de los milagros, la multiplicación de los panes y peces. Jesús, viendo las multitudes hambrientas y teniendo solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, alimentó a sobre 5,000 personas. La Biblia dice 5,000. Sabemos que se contaban los hombres, así que tienen que ser muchísimas más personas. Y Jesús realizó esta señal para ilustrar quién es y qué es el verdadero alimento. Él es el pan que descendió del cielo. Por eso Jesús es nuestro pan de vida. Y quien coma de Jesús no tendrá hambre ni sed jamás,
Jesús sacia a todo aquel que tiene hambre espiritual, se arrepiente de sus pecados y deposita su fe única y exclusivamente en Cristo. Como veremos más adelante, los que comieron en el Antiguo Testamento del maná, todos murieron, pero ninguno de los que coma del pan de vida morirá eternamente, porque Él les ha dado vida eterna desde el mismo día que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en Cristo. El próximo de los milagros, Jesús camina sobre el mar, Juan 6, 16 al 21. Jesús no solamente es el creador de todas las cosas, no solamente tiene poder para sanar la enfermedad, sino que hace solamente algo que puede hacer Dios. Y es que Jesús tiene también poder sobre las leyes de la naturaleza y las leyes de la física. Jesús, sin mencionar palabra alguna, detuvo temporalmente la ley de gravedad y Jesús caminó por encima de las aguas. Lo que para mí y para ti es imposible, para Dios ciertamente es posible. También tenemos la sanación del ciego. Juan 9, de los versículos 6 al 7. Recordemos el contexto. Jesús, a este ciego de nacimiento, unta el lodo que había hecho Jesús con saliva en los ojos del ciego. Un ciego de nacimiento. Y Jesús le dice al ciego, ve, lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue al estanque y regresó viendo. Jesús tiene poder para dar vista a los ciegos. Ciertamente el texto lo recoge. De igual forma tú y yo éramos ciegos también. No veíamos nuestro pecado, ni a Jesús como Señor y Salvador. Jesús también abrió nuestros ojos y nos trasladó entonces del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. El ciego era ciego, no podía ir por sí mismo a Cristo Jesús. Así tampoco tú y yo podíamos ir a Cristo Jesús. Éramos ciegos, estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús ha dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús, tal y como hizo con el ciego, fue tras nuestro encuentro para nuestra salvación. Amado, si usted está ahí hoy creyendo en Cristo como Señor y Salvador, es porque el Señor le quitó a usted la venda de los ojos y le permitió ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si no fuese por la intervención divina, estuviésemos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Lázaro es el séptimo de los milagros. Se encuentra en el capítulo 11, versículos 38 al 44. ¿Qué hizo Jesús aquí? Con el poder de su palabra, Jesús resucitó a un muerto que llevaba 4 días. Ya el cuerpo olía a podrido. Ya se estaba descomponiendo el cuerpo de Lázaro. Y con tan solo decir, Lázaro, ven afuera, Lázaro salió. Jesús tiene poder sobre la muerte. Nosotros precisamente estábamos muertos en delitos y pecados y nos dijo, levántate de entre los muertos, y nos dio una nueva vida en la que ya no reina el pecado en el creyente del Señor Jesucristo. Pero en el día postrero también seremos físicamente resucitados, pero nuestra resurrección, como vimos en la predicación de Lázaro, será diferente. Él resucitó con el mismo cuerpo ¿para qué? Para volver a morir. Y nosotros entonces, al sonido de la trompeta, resucitaremos con cuerpos perfectos, con cuerpos glorificados, para nunca más volver a morir, porque estaremos entonces en nuestra verdadera casa, disfrutando de la compañía de nuestro Salvador por una eternidad, y lo veremos tal y cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos pasar al tercer punto del sermón. ¿Cuál es el propósito de Jesús al hacer las señales y cuáles fueron las reacciones de las personas? Hemos dicho que Juan escogió 8 milagros, a los cuales le llama señales, para demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El propósito por el cual Jesús hizo todas sus señales queda claro en el Evangelio de Juan, que es para mostrar la gloria de Dios.
El propósito de las señales es mostrar la deidad del Señor Jesucristo, para que quedaran convencidos de que Jesús es el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. Nos dice el pastor MacArthur, estas señales no eran simples demostraciones poderosas de compasión, sino que estaban diseñadas para revelar quién era Jesús, pues solo el mismo Dios encarnado podía hacerlas. Hermanos, las señales de Jesús demuestran la gloria de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios. Repasemos nuevamente las señales, pero ya no para lo que hizo, sino para mostrar la gloria de Dios en las señales y cuáles fueron las reacciones de los que vieron las señales. La conversión del agua en vino, nuevamente, que Juan nos dice, ¿qué hizo Jesús a través de la conversión del agua en vino? Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En la sanación del hijo del noble, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y cuál fue el efecto en el oficial? Creyó él y toda su casa. Pero algo muy distinto va a ocurrir ahora en la multiplicación de los panes y peces. Veamos lo que creyeron. Dijeron, aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero vean los otros. Otros que ya habían visto este milagro al día siguiente le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Estas mismas personas que le están diciendo eso a Cristo Jesús vieron la gloriosa multiplicación de los panes y peces y ahora le están diciendo, ¿qué señal haces tú para que te veamos, para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Pidiendo señal tras señal, tras señal, tras señal. Jesús en los sinópticos, ¿qué le dijo? La generación adúltera y perversa son los que piden señales. Y más adelante Jesús le dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y miren lo que dicen después estos endurecidos de corazón, cuando están escuchando a Jesús decir, yo soy el que descendió del cielo, dicen, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Vean la incredulidad de los religiosos, que son los que están negando aquí la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo unos creen y cómo otros no creen, a pesar de que es el mismo milagro, pero unos fueron capaces por la gracia de ver la gloria de Dios en el milagro y otros simplemente tenían el corazón endurecido, sus ojos todavía estaban cegados. Vamos a la sanación del ciego de nacimiento. ¿Recuerdan cuando los discípulos vieron al ciego de nacimiento y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este naciera ciego? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús les dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué hicieron los fariseos una vez vieron el milagro de la vista al ciego? Decidieron interrogar al ciego de nacimiento y le dijeron sobre Jesús al ciego. Escuchen lo que le dijeron. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ellos tenían ante sí al Dios encarnado obrando milagrosamente y dijeron, Jesús no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo. Y cuando Jesús escuchó que habían expulsado al ciego de la sinagoga, le preguntó a este, ¿a quién? Al que antes era ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el que era ciego, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto y él habla contigo. Y miran la expresión del que era ciego. Dice Juan, y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
El que era ciego creyó que Jesús era el Hijo de Dios y entonces le adoró. El ciego creyó que Jesús era Dios. No olvidemos que los judíos no adoran a nadie que no sea Dios. Por lo tanto, Juan quiere decir con eso, cuando dice que el ciego le adoró, es que le está reconociendo como el Dios que habita en los cielos y en la tierra. Su adoración implica haber reconocido que aquel que era poderoso para curarle la ceguera era el Dios manifestado en carne. Eso es lo que pudo haber visto el ciego. Eso es lo que vio el ciego. Aquel que era ciego de nacimiento, entonces, por la gracia de Dios, creyó una gran verdad espiritual. Una gran verdad espiritual y reconoció que Jesús, el que lo había sanado, era verdaderamente el Hijo de Dios. Y aquellos que presumían su vista eran espiritualmente ciegos para no reconocer que Jesús es Dios. Y este milagro y la reacción que crea en el ciego y la que crea en los religiosos y en los fariseos demuestra sin lugar a duda que la operación que hace falta para nuestro nuevo nacimiento no es una operación oftálmica, porque no son los ojos que Cristo tiene que operarnos, sino de corazón abierto. Cristo, como el mejor cirujano cardiovascular que existe y que ha visto el mundo, con su palabra, que es más cortante que una espada de 2 filos, nos abrió el pecho. Con su palabra, que es más fuerte que un martillo, nos rompió el corazón de piedra y nos colocó un corazón de carne sensible a la palabra de Dios, para que podamos acudir y responder en arrepentimiento y fe a la predicación del Evangelio. Si estás hoy allí sentado, es porque Cristo derramó gracia sobre tu vida. Te abrió el pecho y te colocó un corazón de carne que ahora respira y se goza porque es hijo de Dios en Cristo. Amén. Por eso Jesús le dice entonces a los fariseos: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y a los que ven, sean cegados. Juan 9, 9 al 39. Vamos ahora a la resurrección de Lázaro. Cuando, recordemos el contexto, Marta y María mandan a unas personas para decirle a Jesús: oye, el que tú amas está enfermo. Y Jesús, estando con los discípulos, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11, 4. Y antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta que el Señor le lanza a Marta, y Marta responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nos dice el relato de Juan que muchos de los que vieron la resurrección creyeron en Jesús. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los principales sacerdotes y los fariseos al enterarse del poderoso milagro de Jesús? Acordaron que darle muerte al Señor Jesús. Pero Juan no solamente recoge que estas personas creyeron. Hay otras personas que sí creyeron. Por ejemplo, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Andrés, el hermano de Pedro, al encontrar a Jesús al encontrar a Andrés, dice: hemos hallado el Mesías. Y Juan dice que traducido es el Cristo. Natanael, recuerden, dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Uno de los pasajes más bonitos del Evangelio de Juan, el de la mujer samaritana. Recordemos cuando la mujer samaritana le dice a Jesús: sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo.
Y ella creyó que Jesús es el agua viva que quita la sed para siempre. Y de inmediato, ¿qué hizo? Dejó los cántaros de agua. Eso está allí para que nosotros estemos convencidos que ella dejó de ser quien era. Jesús la hizo una nueva criatura. Dejó lo que para ella era importante, que era buscar agua. ¿Y qué hizo? Fue a evangelizar a la comunidad. He hallado al Cristo. Me ha dicho todas las cosas que he hecho. Ella creyó que Jesús es el agua viva. Pedro, el apóstol Pedro, ¿recuerdan cuando dijeron palabras duras son estas? Y muchos se fueron. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le contesta a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y miren la confesión de Pedro. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Más tarde, en el capítulo 12, Juan dice que algunos gobernantes creyeron en él. Si recordamos entonces la predicación de Camilo sobre la sepultura de Jesús, ahí vemos que Nicodemo y José de Arimatea creyeron. Gobernantes de los religiosos también creyeron. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué ante tantas señales poderosas la mayoría no creyó en Jesús? Lo mismo que ocurre hoy. La mayoría del mundo no cree en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no cree en Jesús? ¿Por qué no creyeron en Jesús a pesar de que vieron poderosas señales? Jesús, ya en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, nos puede decir cuál es la contestación. Jesús deja claro por qué son incapaces de creer en Él. Y Jesús le dijo así a los fariseos y a los religiosos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y he aquí la contestación a la pregunta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El rechazo a creer en Jesús cumple la profecía de Isaías. Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El que ha estado pendiente a la predicación, hemos dicho que son 8 señales. El que ha estado pendiente tiene que percatarse que hasta hoy hemos hablado de 7 y ya los hemos repetido. Nos queda el más grande de los milagros de Juan. La señal o el milagro más grande de Juan es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y su poderosa resurrección de entre los muertos. Esa es la 8ª señal del Evangelio de Juan, porque en un madero Jesús voluntariamente ofreció su vida para el pago de nuestros pecados, para quienes le reconozcan y confíen que Él es el Mesías, que Él es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Jesús en ese madero dio su vida por los pecadores que crean verdaderamente que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida, para garantizarle el perdón de los pecados y garantizarle la vida eterna. Él murió ciertamente, Él fue sepultado ciertamente, pero al tercer día, como su señal más poderosa, resucitó de entre los muertos. Esa es la señal más grande que hizo Cristo: morir por ti en la cruz del Calvario, cargar todo tu pecado y resucitar poderosamente de entre los muertos. Esa es la señal que nos debe llevar a todos a reconocer que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Su muerte
Su muerte comprueba entonces verdaderamente que Él era hombre, porque solamente los hombres pueden morir. Pero su resurrección comprueba verdaderamente que Él es Dios, porque solamente Dios tiene poder sobre la muerte. Nuestro Salvador es hombre, es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Por eso Él es nuestro glorioso Dios encarnado, el Dios manifestado en carne. Es aquel que murió y resucitó al tercer día. Ya hemos visto cuál es el propósito por el cual Jesús hizo las señales. Ahora, como cuarto punto y último punto, vamos a ver cuál es el propósito por el cual Juan escribe las señales. Ya hemos dicho que Juan tiene un propósito evangelístico. ¿Y cuál es el propósito de Juan? Juan quiere que a través de la lectura de su evangelio promover en sus lectores la fe en Jesús. Promover la fe en Jesús. Juan está consciente, inspirado por el Espíritu Santo, que la vida eterna solo es posible en Jesús. Solo es posible la vida eterna en Jesús. Hermanos, es necesario creer que Jesús es el Mesías prometido, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Es necesario creer que Jesús es Dios y que lo que hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. No hay nada que añadir al sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la vida eterna y las preguntas de la reválida eterna, que son ¿quién es Jesús y qué hizo Jesús? Jesús lo deja ver. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ciertamente hoy nosotros no podemos ver las señales físicas de Jesús. No estamos en ese momento histórico. Pero esas señales están escritas aquí, en el libro cuyo autor último es el Espíritu Santo, para que podamos ver la misma gloria que vieron aquellos en su tiempo, la podamos ver nosotros ahora a través de la fe. Solamente Dios tiene el poder de hacer las señales milagrosas que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Juan entonces nos invita a poner nuestra fe única y exclusivamente en Cristo. Precisamente el Evangelio de Juan queda demostrado que Jesús exige la fe en Él para tener vida eterna. Nos dice don Samuel Pérez Millo, Jesús exige a los pecadores su regreso incondicional a Dios, creyendo en aquel a quien el Padre había enviado. Y una de las expresiones más contundentes de la necesidad absoluta de creer en Cristo como Señor y Salvador, la da Jesús en el contexto de la última cena, cuando los discípulos ya estaban nerviosos porque Jesús pronto se va. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto puede sonar fuerte. Hermanos, el objeto de nuestra fe es exclusivamente en Cristo. Nuestro Dios es trino. Pero desde antes de la fundación del mundo, el Dios trino ha determinado que para alcanzar la salvación, la fe es en el Hijo, Cristo Jesús. Si depositamos nuestra fe fuera de Cristo, no hay posibilidad de hablar de vida eterna. Él es el objeto de la fe. Por eso Juan escribe, para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna. Porque fuera de Cristo no hay vida eterna. Juan escribe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuchen, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego de que Juan escribe su evangelio, a los pocos años Juan escribe su primera de las cartas. El evangelio, el objetivo es promover la fe. En la primera de las cartas su objetivo es ¿qué? Asegurar la fe, confirmar en la fe en los creyentes. Y esto ha dicho Juan
en la primera de sus cartas, capítulo 5, de los versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene ¿a quién? Al Hijo tiene la vida. El que no tiene ¿a quién? Al Hijo no tiene la vida. Hermanos, la Biblia está clara. El objeto de la fe es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor nuestro. Entonces, si aplicamos las profecías de la introducción sobre el Cristo y el Mesías y las juntamos con las señales que Juan ha relatado en su evangelio, tenemos que estar conscientes entonces de que Jesús es sacerdote por siempre, de que Jesús es Rey de Reyes, de que es el más grande profeta, de que es el siervo en que Dios tiene contentamiento, de que Jesús abrió los ojos de los ciegos, de que predicó las buenas nuevas a los abatidos, que vendó los quebrantados de corazón, que publicó libertad a los cautivos y a los presos los sacó de la cárcel, que murió por nuestros pecados, le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y si tú crees en esta gran verdad, tú también tienes vida eterna. Tú no vas a tener vida eterna, ya tú tienes vida eterna si tú crees en esto. Pero si tú no crees esta gran verdad y la muerte te sorprende en ese estado de incredulidad, tú no tendrás vida eterna. Tú resucitarás para condenación eterna. Te es necesario creer en Cristo Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que hasta aquí se ha dicho? Si tú eres verdaderamente creyente, si tú has nacido verdaderamente, ten conciencia de que tú no llegaste a creer en Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios, porque tú seas más inteligente que aquellos que no creen. No fue por eso que tú llegaste a creer en Cristo. No. El Evangelio no es de inteligentes. El Evangelio es por gracia. Y hay que tener un corazón contrito y humillado para reconocer que uno es un gran pecador y Cristo es un glorioso Salvador. Ha sido por gracia. Dios te ha regalado fe. Por gracia, tú fuiste escogido por el Padre. Por gracia, Cristo fue a la cruz por ti para pagar tus pecados. Y por gracia también el Espíritu Santo te ha regalado arrepentimiento y fe en Jesús. La bendita y gloriosa obra del Dios Trino en nuestra gloriosa salvación. Este regalo, ¿cuál? El haber creído en Cristo como Señor y Salvador, te debe llevar entonces a vivir una vida de obediencia para glorificar a aquel que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Hermano de la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia, mi invitación, mi exhortación es que nunca dejes de maravillarte que ha sido Dios quien decidió abandonar la gloria de los cielos para sufrir la muerte en la tierra, en una cruz. Y esto solamente ha sido por gracia y por el gran amor con que nos amó Dios en Cristo a nosotros. Entonces, en agradecimiento, que nuestra manera de vivir haga relucir la gloria del Evangelio de Cristo. Glorifica al Señor con tus acciones, glorifícalo con tu conducta, sé luz y sal en medio de un mundo que está en tinieblas. Él lo merece todo, si por ti fue a la cruz del Calvario. Y además, si reconocemos quién es Dios, quién es Cristo, si reconocemos que Dios y Cristo son el verdadero Dios, si creemos que Cristo es el Dios encarnado, entonces debes sentir que tu salvación es segura porque descansa en las manos de Dios. Tu salvación está en las manos de Dios y Él ha dicho, nadie las arrebatará de mi mano. Vive una vida de obediencia y vive gozando de que tu salvación en las manos de Cristo está segura.
Si alguien de nosotros todavía no ha creído verdaderamente en Cristo, y si ese alguien quiere disfrutar de vida eterna, te es necesario creer en Jesús. Te es necesario reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales que autentican a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios son incuestionables. Hoy, no mañana, hoy es el día para la salvación de tu vida. Hoy es el día para arrepentirte de tus pecados y salir corriendo a los brazos de Dios y depositar tu confianza exclusivamente en Cristo. La salvación, recuérdalo, solo es posible en Jesús, por gracia y a través de la fe. No olvides que la fe en Jesús es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. La fe en Jesús es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y hoy, si tú no has creído en Cristo, Jesús te dice, desde este púlpito, te dice exactamente lo que le dijo Jesús a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Y te invito a que le respondas a Jesús de la misma forma que Tomás le respondió a Jesús diciendo, Señor mío y Dios mío. Entonces, a manera de conclusión, demos gloria a Dios que en su gracia y en su misericordia Él nos ha permitido contestar correctamente la reválida eterna. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Y me gustaría presentártelo por última vez antes de entregar la predicación. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué ha hecho Jesús? Él es antes que el tiempo fuera. Él es el verbo de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es la palabra encarnada. Él es lleno de gracia y de verdad. Él ha dado a conocer al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es quien te dice, te es necesario nacer de nuevo. Él es el agua viva que quita la sed para siempre. Él es poderoso para hacer milagros. Sus testigos no son hombres, son el Padre, sus obras y las Escrituras que dan testimonio de Él. Él es el gran yo soy. Él es antes que Abraham fuera. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él también es la vid verdadera. Es quien único tiene palabras de vida eterna. Él es el que lavó los pies de los discípulos. El que nos envió al Consolador. El que fue entregado con un beso. El que fue negado 3 veces. Quien fue levantado en una cruz y quien resucitó de entre los muertos. Por eso, señores y señores, por eso Él ha sido exaltado y tiene nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia, no tengas duda alguna de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Cristo es Dios, y creyendo en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, tú también tienes vida eterna. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por Cristo, gracias porque tú cumpliste lo que prometiste en Génesis 3:15, Señor. Sin nosotros merecernos, tú nos regalaste un glorioso Salvador, el Mesías prometido, Señor, que vino en carne, pero que también es Dios, Señor. Señor, cuando lleguemos allá arriba, hay un montón de seres que nosotros no nos vamos a conocer. No se parecen a nosotros. Pero hay uno que sabemos que se va a parecer a nosotros, Señor. Que es Cristo, porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Señor. A Él le conoceremos y le veremos tal y cual es, Señor. Gracias por el Evangelio de Juan, Señor. Gracias por este glorioso Evangelio, Padre amado. Gracias por lo que tú haces en nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo la fe de aquellos que por tu gracia
Hemos tenido la oportunidad de creer en el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Y te pido, Señor, si hubiese alguien aquí o aquellos que nos verán tal vez más tarde a través de las redes, Señor, oh Señor, te pedimos que tengas compasión de sus vidas y de sus almas, Señor. Que regales fe y arrepentimiento, Señor, para que ellos también puedan reconocer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y puedan decirte, como te dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén.